Lección 24, Cristo y la ofrenda de sangre. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. En el Antiguo Testamento, aquellas personas que se fijaban en el Mesías que había de venir, daban la ofrenda de sangre, que era el símbolo de la sangre de redención. Ellos son los que tenían solución al problema de su pecado y podían estar con Dios. Solamente podían estar en una relación con Dios a través del sacrificio o de la ofrenda de sangre. Adán y Eva, después de su caída, Dios tiene que venir y les dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, cuando ellos pecan, Dios da la promesa: vendrá a alguien que va a destruir la cabeza de la serpiente que los engañó y que los destituyó de mi pacto, los destituyó de mi presencia. Yo enviaré al Mesías. Es lo que Dios está diciendo en Génesis 3:15. Y después de esto, dice la palabra en Génesis 3:21, que Dios hizo al hombre y a su mujer pieles y los vistió. Específicamente no dice de qué animales, pero creemos que eran corderos, que eran pieles de cordero, por el sacrificio después de Abel. También Caín y Abel, dice que Caín era el mayor, Abel era el menor. Y pasando el tiempo, andando el tiempo, dice que trajeron sacrificio al Señor. Y Caín trajo sacrificios de cereales, de legumbres, y Abel trajo de lo mejor de su ganado un cordero. Y dice la palabra que Dios se agradó del sacrificio de Abel, pero no se agradó del sacrificio de Caín. Y Caín, dice que la palabra que decayó su semblante y se enfureció. ¿Qué significa eso? La verdad es que el que ofrecía el sacrificio era el primogénito. Era el que traía la herencia familiar, la doble herencia. Era el que continuaría la dinastía y sería el patriarca futuro de la familia o de la nación o de la tribu. Caín era el que debía ofrecer el sacrificio, solo que algo sucede interesante. Cuando él va a ofrecer el sacrificio, Abel también quiere ofrecer un sacrificio y es el menor. Y Caín labraba la tierra, entonces Caín trae cereales. Vemos que en el tiempo de la ley mosaica también se ofrecían cereales, oblación, libación, líquidos, cereales, junto con los sacrificios de sangre. Pero Caín solamente trae sacrificios de cereales y Dios no se agrada. Y Abel, que tal vez, probablemente por el contexto tradicional o por el contexto histórico de la familia de Israel, que no debía ofrecer un sacrificio o no estaba obligado a hacerlo, Abel ofrece un sacrificio de sangre y Dios se agrada. Y es porque no puedes presentarte y estar delante de Dios con tu esfuerzo, solamente necesitas la sangre para presentarte delante de Dios. Y Dios acepta el sacrificio de Abel. Abel vio y recordaba que sus padres habían sido cubiertos con pieles de animales y que tuvo que suceder el derramamiento de sangre para que Adán y Eva no murieran por causa del pecado. Noé también, cuando sale del arca, dice que ofrece un sacrificio al Señor. Abraham, a donde quiera que él iba, ofrecía sacrificios, levantaba altares en donde quiera que él estaba. Iba a Betel, sacrificaba. Iba a tal ciudad y sacrificaba. En Mamre, en el encinar de Mamre, ofrecía sacrificios. A donde quiera que iba a Abraham, él sacrificaba. Y Dios le da una promesa a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Lo sacó al campo y le dijo: mira las estrellas de los cielos y cuéntalas si puedes, y así será tu descendencia. Y después le dijo: mira la arena que está sobre la tierra, si puedes contar los granos de la arena, así será tu descendencia. Y dice la palabra que le cree. Solo que hay un problema: tiene 100 años. Y alguien puede decir: no, pero los hombres, aunque estemos viejitos, siempre somos viriles. El problema es que tener una mujer de 90 que no solamente, creo que se deja de tener su periodo por ahí de los 40, ya se deja de tener el periodo, pero el problema es que no solamente había dejado su periodo hacía mucho tiempo, es que siempre fue estéril y tenía 90. Pero Dios le dice a Abraham:
te van a hacer un hijo, y de Sara, no de Agar. El de Agar no cuenta, no es de la promesa. Pablo después explica el hijo de promesa. Y dice la palabra que Dios, que Abraham le cree a Dios. Y eso le fue contado por justicia. Y después la circuncisión les dada como señal de la fe que tuvo. Y un día, cuando tenía 10 años después, más o menos, Dios le dice a Abraham, ya tiene a Isaac, es un jovencito. Dios le dice a Abraham, Abraham, ven, quiero platicar contigo, voy a tener un encuentro, te voy a dar una revelación a Abraham preciosa. Y Abraham, gloria a Dios, le habla en la noche, Dios, ¿qué me quieres decir? Lo que tú vas a hacer a continuación es algo precioso, tiene que ver con el pacto del Mesías. Wow, Señor, yo quiero ser participante de esto, revélame lo que me quieres revelar. Ok, mañana vas a agarrar a tu hijo Isaac, tu único, a quien tú amas. Así dice la palabra, Isaac, tu único, a quien tú amas. Y vas a ir a la tierra de Moria, y en el lugar que yo te indique, me lo vas a sacrificar. La palabra no dice que él lloró, que se puso a pelear con Dios. Él dice que levantándose muy de mañana, enalbardó su asno, tomó a 2 criados suyos, a su hijo, cortó leña y se fue camino de 3 días a Moria. Y llegando al monte donde Dios le había dicho, le dijo a sus criados, quédense aquí, porque el muchacho y yo subiremos y adoraremos y regresaremos. Porque escúchame, en el concepto de un verdadero judío, adoración siempre está relacionado con sacrificio de sangre, con la muerte de un inocente. El judío sabe que eso es adoración. La muerte de un inocente, el derramamiento de sangre, es adoración. Y dice la palabra que Abraham carga a Isaac con la leña, tipo de Cristo cargando la cruz. Toma el cuchillo y el fuego y va con Isaac, que era un jovencito. Abraham ya es un anciano, ya caídote, ya tiene la vida resuelta, tiene todo resuelto ya. Y van subiendo en aquel lugar. Yo imagino el pensamiento en Abraham. Después leemos en Hebreos que Abraham le creyó de tal forma a Dios que él sabía que Dios podía resucitar a Isaac. Abraham ya entendía el poder de la resurrección. Y quiero que sepas que cuando Pablo habla de la esperanza, siempre que Pablo habla de la esperanza, habla de la resurrección entre los muertos. Y ahí va subiendo. Isaac le hace una pregunta muy sencilla y clara y lógica. Padre, aquí está la leña, la estoy sintiendo desde hace rato. Tú llevas el fuego y el cordero, ¿a dónde? Y esa palabra es la revelación del sacrificio de sangre. Dios proveerá futuro. Él no le dijo, tú eres. Abraham sabía que Dios iba a proveer el sacrificio perfecto por todos los hombres, su propio hijo. Y Abraham hasta ese momento entendía que lo que él tenía que hacer en obediencia, sacrificar a su hijo, sería una sombra del verdadero Mesías. Y Abraham sube con Isaac y llega el momento, acomoda la leña y dice que amarra a su hijo y lo sube sobre la leña. Y lo que más me impresiona es que Isaac, como cordero, no abrió su boca. Tú no encuentras en la palabra que diga, Isaac se le volteó y le empezó a correr y... ¿no? ¿Sabes por qué? Porque Isaac conocía que su padre le amaba. Isaac conocía que Abraham caminaba con Dios. Y esa es la fe que deben de ver nuestros hijos, la fe en el Mesías. Es la fe que va a impedir que nuestras nuevas generaciones se vayan al mundo cuando vean que su padre es un hombre que cree en Jesús como el Cristo. Yo recuerdo cuando era joven, un día en la secundaria, una chavita me empezó a dar besitos y los sentí bien ricos. Y era una hija de los hombres, ¿verdad? Y me acuerdo que estábamos ahí dándonos unos besitos en la calle. Pero hubo un momento en el cual me dijo algo, dijo, no, este es el suéter, préstamelo, deja ver qué se siente tener el suéter de mi suegro, así dijo. Y cuando dijo eso me molesté. Dije, ¿cómo que mi papá es tu suegra? Porque mi papá era pastor. Tranquila, te decía, pasó hace mucho tiempo.
Hay cada testimonio que no debemos de dar en frente de las esposas, ¿verdad, pastor? Y yo sentí un celo porque estaba queriéndose ser parte de la familia santa. ¿Y qué te pasa? Pero fue la fe y la pureza de mi padre, no la mía, y un celo porque lo que mi papá me había enseñado y lo que él estaba transmitiendo a mi vida, que era la piedad, la fe, la verdadera fe, que yo entendí que eso estaba mal y solamente fue ese ratito, nunca más volví con esta chava, nada. Al otro día dije, no, ahí la vemos, Safín Zafao. Isaac conocía la fe de Abraham y él se sujetó. Y también dice la palabra que Jesús, él nos amó primero, es verdad, pero escúchame, el misterio del sacrificio de Jesús fue que lo hizo por amor al Padre. Sí nos amó, pero antes, más que a nosotros, Jesús amaba al Padre y obedeció por su amor al Padre. Dice la palabra que cuando Abraham estaba a punto de desenvainar el golpe sobre la vida de su hijo, el ángel le dice, Abraham, Abraham, sé que me temes. Ahí está un sacrificio. Aleluya. Ahí está el carnero, trabado en el zarzal. Sacrifícalo. Y por eso se llama Jehová Jireh. En el monte de la provisión, Jehová proveerá. Seremos provistos. Dios proveyó en ese lugar el sacrificio perfecto, porque en realidad lo que el Padre estaba haciendo era prometer a su Hijo, el Mesías, que cargaría la cruz y moriría por nuestros pecados. En el Éxodo también vemos el sacrificio de sangre. Amén. Vamos al punto número 2. Nos da una palabra detallada de la razón y el método de dar la sangre, de dar la ofrenda de sangre a través de Moisés. Dice Levítico 4, estamos en el inciso E. Levítico 4, del 1 al 35, pero solamente vamos a leer unos cuantos versículos. A partir del 4, del 1 al 5, lee conmigo por favor. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hicieran alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Entonces tenían que llevar el sacrificio por causa de su pecado. El sacerdote imponía la mano sobre el becerro, sobre el animal, y transmitía los pecados. Había un simbolismo de transmisión de pecados. O sea, mi pecado era puesto sobre la cabeza de ese animal, se degollaba y la sangre era colocada en el tabernáculo y Dios perdonaba los pecados. Entonces cada vez que el pueblo pecaba iba a ofrecer un sacrificio. Y en el día de la expiación, una fiesta solemne antes de la fiesta de los tabernáculos, la sexta fiesta, dice la palabra que el sacerdote entraba con la sangre del sacrificio al lugar santísimo y la derramaba sobre el propiciatorio, e Israel tenía el perdón de los pecados, eran cubiertos los pecados aquel año. Pero ¿qué fue lo que pasó? Inciso F. Sin embargo, las personas en la época del Antiguo Testamento que simplemente daban la ofrenda de sangre perdiendo el significado de Cristo que había de venir, fracasaban. La gente empezó a pensar que la sangre era la que salvaba, la sangre de aquel animal, y perdieron el pacto. No se dieron cuenta que hablaba de Cristo, quien daría su vida por nuestros pecados. Y entonces se convirtió en un ritual, a tal grado que las personas cuando llevaban el sacrificio decían, no, pues lo van a matar, mejor doy el que está cieguito, o el que está renco, o el que tiene una llaguita, tiene una enfermedad. De todos modos lo van a matar y la sangre la van a tirar. Pues lleva un animal sucio, imperfecto, viejo, ¿verdad? Porque no entendían que debía ser un cordero sin defecto, porque Cristo fue examinado por Pilato, Cristo fue examinado por los sacerdotes y no se halló defecto en él.
y era un cordero de 1 año, sin defecto. También Cristo tenía 33 años. Era un cordero joven. ¿Te imaginas? Escúchame, porque hasta el día de hoy los hombres sabios en Israel son los rabinos que tienen más de 60 o 70 años. Los doctores de la ley, la gente sabia, Nicodemo, Gamaliel, eran gente vieja. El alto clero eran personas muy viejas, de los cuales salía la ley. Por eso dice la palabra: delante de las canas te levantarás. ¿Te imaginas lo que fue ver a Anás, a Caifás y a toda aquella curia israelí, ver las palabras de vida que salían de aquel joven de 33 años llamado Jesús, que era de Nazaret? No sabían que era de Belén, pero que sabía que era de Nazaret. No lo entendían, no sabían esos detalles. Estaba ahí delante de ellos el Cordero de Dios. Pilato, cuando ve a Jesús, le dice: hey, ¿sabes que yo tengo poder para salvarte o para darte muerte? Y aquel jovencito de 33 años le dice: ninguna autoridad tendría si no te hubiera sido dada del cielo. ¿Qué no dices nada? Y se queda callado Jesús. ¿Qué es la verdad?, le dice Pilato a Jesús, y no lo deja responder. Inmediatamente se va a hablar con el pueblo. Era un joven, delante de gente muy erudita. Era un cordero sin mancha, de 1 año. Pero Israel perdió ese pacto y Dios reclama. Estoy solamente a unos segundos fuera de mi tiempo, permítame un poquito más. En Malaquías 1, acompáñame, dice, versículo 6. ¿Lo tienes? Nada más un amén. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Dios dijo que aquellos que no conocen la expiación de Cristo y dan una ofrenda con iniquidad, solamente ponen pie en su atrio, por lo que Dios no recibe esta ofrenda de sangre. Y Dios dice en Isaías capítulo 1, ya lo conoces: ¿de qué me sirven tus oblaciones, tus fiestas, tus lunas nuevas, tus días de reposo? Cuando vienes a mí estoy cansado de soportar este ritual sin esencia. ¿De qué nos habla esto? Que Israel perdió el pacto, no entendió el sacrificio de sangre. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran sombras del Cristo. Dice Hebreos capítulo 9 en el versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, diversas oblaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El tabernáculo, el sistema sacrificial, el derramamiento de sangre era solamente sombras que iban a estar vigentes hasta el tiempo de que serían reformadas todas las cosas por la cruz de Cristo. Entonces la cruz es el filtro hermenéutico del Antiguo Testamento. Porque todo lo que hizo ya Cristo quedó en el Antiguo Testamento como sombra. Los que están dentro de Cristo, inciso D,
Los que están dentro de Cristo Jesús son liberados de la ley del pecado y de la muerte. Por eso dice Romanos capítulo 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo es el sacrificio de sangre. Y doy una última exhortación y un reacomodo de todas las cosas. En el arca de Noé vemos a Cristo, que nos trae salvación de la ira de Dios. Alguien diga amén. En el Éxodo, en la Pascua, vemos al Cordero de Dios que nos libra de la potestad de Satanás como verdadero rey. En el sacrificio de sangre vemos a Cristo como el sacerdote que ha ofrecido su sangre para liberarnos de nuestros pecados. Y como dice Hebreos, esta sangre no cubre el pecado, quita el pecado. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando vengamos a la iglesia, nosotros como pastores, escúchenme, tenemos que hacer consciente a la iglesia que no se pierda en el ritual, que entienda la esencia, que la adoración es Cristo, que el culto es Cristo, que la palabra es Cristo, que estamos en comunión con Dios, que esa reunión, que ya sea que la tengamos en sábado en la tarde o en domingo en la mañana, depende como el Señor te haya indicado que lo hagas, es un sacrificio a Cristo. Así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La iglesia tiene que dar el sacrificio de sangre a través de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Cristo, permítenos verte en cada porción de la Escritura y en cada momento de nuestra reunión, de nuestro culto, de nuestra asamblea, Señor. Permítenos entender que tú eres el arca que nos salva de la ira. Permítenos entender que tú eres el Cordero Pascual que nos liberta de Satanás. Permítenos entender, Señor, que tú eres el sacrificio perfecto delante del Padre para que podamos acercarnos a ti. Te alabamos y te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén.